Muy bien, entonces, pues nuevamente agradecerles la invitación para platicar de medicina de precisión, sobre todo, pues entender un poco dónde estamos ahora, la actualidad de la misma y pues intentar asomarnos al futuro, a ver qué pensamos que nos depara la medicina de precisión. En ese sentido, pues habría que mencionar que la medicina de precisión en realidad es un concepto muy amplio que esencialmente está relacionado con dar el tratamiento específico al paciente adecuado en la dosis indicada de acuerdo con las características particulares de ese paciente. Sin embargo, la medicina de precisión, pues sobre todo ha visto avances en la parte que está relacionada con la oncología. Y eso un poco tiene que ver con el hecho de que el cáncer, pues es la enfermedad genómica por excelencia. Lo que sabemos del cáncer es que en realidad una célula que se vuelve cancerosa no es que de un día para otro decide malignizarse, es en realidad que a lo largo del periodo de vida del individuo, pues esta célula y su descendencia van acumulando distintas alteraciones genómicas que eventualmente van a desarrollar este fenotipo de cáncer. Esas alteraciones genómicas pues pueden ser de todo, pueden ser mutaciones puntuales, pueden ser cambios en el número de copias, rearreglos cromosómicos, etcétera. Puede haber también ahí cuestiones de epigenética, etcétera. Entonces, justo por ser esta enfermedad genómica por excelencia, pues es una de las que más ha avanzado en el campo de la medicina de precisión y es un poco hacia allá, hacia donde dirigiremos la charla el día de hoy. Tenemos este artículo muy interesante, es ya un artículo relativamente viejo, de 2013, en el que se secuenciaron casi 3.300 tumores del Cancer Genome Atlas y estos casi 3.300 tumores incluían 12 tipos distintos de cáncer. Ahora bien, la idea de este primer estudio era procurar encontrar ciertas firmas de alteraciones genómicas que pudieran correlacionarse con tipos particulares de cáncer. Entonces, uno de los primeros hallazgos interesantes de este estudio es que había ciertos tumores que en general podían presentar cierto tipo de alteraciones, a saber, mutaciones puntuales. Entonces acá estaban agrupados estos cánceres a los que justamente por tener más bien mutaciones que los estaban dirigiendo, les llamaron clase M. Pero había otro tipo de tumores en los que se encontraba con mucha mayor frecuencia variantes en el número de copias y por eso se colocaron en la clase C. De hecho, si analizamos un poco más a fondo cómo fueron los resultados de este estudio, vemos que en realidad dentro de la clase M se encontraron 151 regiones que se deletaban con mayor frecuencia y 116 regiones que también solían amplificarse con mayor frecuencia. Y claro, no es de sorprender, en algunas de ellas pues se encuentran ciertos genes que están asociados con la progresión del cáncer. Por otro lado, en los tumores clase M, en donde había mutaciones puntuales, pues se identificaron mutaciones en los genes tradicionales. El más frecuentemente mutado, desde luego, fue P53, seguido de PIK3CA, etcétera, etcétera. Entonces, esto empezaba a dar ya un panorama interesante de cómo se están distribuyendo estas alteraciones genómicas en distintos tumores. Finalmente, había acá 13 regiones hipermetiladas que se encontraban con relativa frecuencia, entre ellas el gen MGMT y algunos otros. Ahora bien, en este estudio también una de las cosas que se hizo fue determinar cuáles de estas alteraciones genómicas tenían además un cambio en la funcionalidad de los genes asociados. Es decir, que fueran mutaciones no nada más puestas ahí en el genoma, sino que además tenían un papel funcional. Y eso con la idea de poder identificar las mutaciones que estaban conduciendo a esos tumores. Porque si bien sabemos que hay muchas mutaciones, como habíamos dicho, en estos tumores, pues en realidad solamente unas pocas de ellas son las que conducen este tumor, mientras que hay otras muchas que solamente se consideran como eventos pasajeros. Es decir, si hiciéramos un poco una analogía con este tipo de alteraciones genómicas, podríamos pensar en un autobús o tal vez en algún taxi, en el que no importa si nosotros estamos enviando terapias dirigidas para eliminar a esta mutación que le decíamos pasajera,
Eventualmente, alguna otra mutación aparecerá y entonces seguiremos teniendo mutaciones pasajeras. Si hacemos esta analogía con el autobús, con el taxi, para que ese taxi o autobús se detenga, no necesitamos quitar a los pasajeros, lo que necesitamos es quitar al conductor. De ahí un poco comienza esta idea de trabajar en la oncología de precisión, es decir, identificar esas alteraciones genómicas que sí están dirigiendo la progresión del tumor. Y para ello, pues nada mejor que hablar del cáncer de pulmón, que es uno de los que ha tenido más avances. Entonces, empecemos hablando del cáncer de pulmón como un ejemplo de este avance que ha habido en estos últimos años en cuanto a oncología de precisión. Ahí podríamos decir que estos son datos de Globocan de 2018. El cáncer de pulmón a nivel mundial en 2018 era el que tenía una más alta tasa de incidencia, es decir, que se presentaban nuevos casos con mayor frecuencia. Y también es muy relevante porque en cuanto a tasas de mortalidad, también el cáncer de pulmón es el que se ubica en primer lugar. En particular, si centramos nuestra atención en Colombia, encontraremos que la tasa de incidencia de nuevos casos en 2018 para varones se encontraba entre 9.5 y 17 nuevos casos por cada 100.000 habitantes. Y en el caso de las mujeres, 6.3 a 10 nuevos casos por cada 100.000 habitantes, lo que nuevamente nos indica que pues en realidad es un cáncer bastante prevalente. Otras cosas que sabemos de este cáncer es que en general se va a diagnosticar en edades más avanzadas. Poco a poco hemos estado viendo ciertos cambios en estas tendencias epidemiológicas, pero hasta hoy en general el cáncer de pulmón se diagnostica en etapas más bien avanzadas. Habría que mencionar también que el cáncer de pulmón se distingue por su morfología, células que dan origen al mismo, etcétera, en distintos subtipos. El más frecuente de ellos es el cáncer de pulmón de células no pequeñas, que se presenta en aproximadamente 85% de los casos. Eso quiere decir que este es el tipo más común del cáncer más prevalente y por lo tanto vamos a hablar un poco más al respecto. Ahora bien, en el año 1963 se descubrió el gen de EGF, es decir, el factor de crecimiento epidérmico. Para la década de 1980 se descubrió el receptor de este factor de crecimiento y desde luego pues se le nombró como el gen EGFR. Ahora bien, lo que sabemos del gen EGFR es que tiene distintos dominios extracelulares, un dominio intramembranal y finalmente un dominio intracelular que tiene una función de tirosinasa. Y cuando se une el factor de crecimiento a uno de estos receptores, lo que ocurre es que el receptor se dimeriza y la región que tiene actividad de tirosinasa se va a transfosforilar y con ello lo que va a ocurrir es que va a reclutar a otros miembros de su cadena de señalización, los cuales también a través de reacciones de fosforilación estarán encargados de transmitir esta señal de crecimiento, esencialmente, ya que este es el factor de crecimiento epidérmico, hacia el núcleo celular. En el núcleo celular, entonces, lo que ocurrirá con esta señal es que se activarán finalmente factores de transcripción cuya función es incrementar la expresión de distintos genes que en general van a estar asociados con la supervivencia celular, la inhibición de la apoptosis y la proliferación celular. Eso quiere decir que si bien esta vía normalmente puede encenderse o apagarse en respuesta a la unión del factor de crecimiento y la dimerización de su receptor, sabemos que cuando existen mutaciones en el dominio de tirosinasa, lo que ocurre es que esencialmente esta vía queda encendida, enviando todo el tiempo señales al núcleo celular para que las células proliferen y se inmortalicen. Entonces, para el año de 2003, lo que ocurrió es que la FDA aprobó como monoterapia en cáncer de pulmón de células no pequeñas, pero ya avanzado, el medicamento Gefitinib, porque este medicamento se sabía que tenía una función de inhibidor de tirosinasa y porque se había determinado que la tasa de respuesta objetiva para Gefitinib era de 15% en comparación
con la terapia convencional a base de platino y docetaxel. Sin embargo, poco después de esto, se hicieron 3 estudios aleatorizados que fallaron en demostrar la superioridad de gefitinib, lo que pues ya empezaba a poner un poco en tela de juicio el papel de gefitinib, en particular ICEL fue un estudio contra placebo. Entonces, si el principio activo en realidad no está demostrando superioridad contra placebo, pues estamos metidos en problemas. Entonces, para 2005, la FDA cambió su aprobación para indicar gefitinib en pacientes que, en opinión de su médico, estuvieran beneficiándose o se hubieran beneficiado del tratamiento con este fármaco. Y finalmente, en 2012, AstraZeneca, que es la casa comercial que produce gefitinib, decidió retirar voluntariamente su solicitud de registro en los Estados Unidos. Y pues bueno, lo que parecía ser la historia, una historia de éxito para un medicamento dirigido, pues en realidad parecía estar llegando a su fin. Sin embargo, en este inter, entre esos estudios aleatorizados y el cambio de la FDA, hubo una publicación muy interesante. En el año de 2004, en el New England Journal of Medicine, estos autores se preguntaban justamente cuáles son los mecanismos moleculares que determinan la sensibilidad a gefitinib. Y esencialmente lo que decían es eso que se estaba viendo en los estudios clínicos, que muchos pacientes pues en realidad no respondían a ellos. Sin embargo, había por ahí cerca de 10% que sí respondía a gefitinib de manera rápida y dramática. Entonces cabía preguntarse cuáles son los mecanismos moleculares que determinan que sí exista respuesta a este tratamiento. Lo que hicieron entonces estos investigadores es que hallaron a 9 pacientes que habían respondido a gefitinib y buscaron mutaciones en el gen de EGFR. En 8 de estos 9 pacientes sí encontraron mutaciones en el dominio de tirosincinasa. En particular, encontraron en algunos casos de lesiones, en algunos casos inserciones y en algunos casos mutaciones puntuales. Pero esencialmente esto lo que indicaba es que este es un medicamento que va a tener respuesta en aquellos pacientes que presenten mutaciones en el gen blanco. Entonces, la historia en realidad aquí no termina. La historia de gefitinib continuó. En 2006 se publicaron los resultados del estudio IPAS. Este fue un estudio en pacientes asiáticos no fumadores o fumadores leves, en el que nuevamente se estaba comparando gefitinib contra la terapia convencional. Eh, y si bien aquí pues hubo algunos resultados pues no necesariamente espectaculares, después de ese artículo de 2004, en 2011 se hace un estudio retrospectivo de un subgrupo de IPAS. En este caso, el estudio retrospectivo lo que hizo fue determinar cuáles de los pacientes tenían mutaciones en el gen de EGFR y se encontró que del total de pacientes enrolados en ese estudio, 186 presentaban mutaciones en EGFR. De ellos, 88 pacientes recibieron gefitinib y 98 recibieron la terapia convencional. Ahora bien, cuando prestamos atención al estado mutacional de EGFR, la tasa de respuesta objetiva sube hasta 67% en comparación con 41% para la terapia convencional. Y aquí es importante mencionar que para este estudio retrospectivo, lo que se hizo para buscar las mutaciones fue justamente emplear un kit de PCR en tiempo real específico para esas mutaciones en el gen de EGFR. Posteriormente, en 2014, se publican los resultados del estudio IFUM, en el cual se involucró a 106 pacientes, todos ellos con mutaciones en el gen de EGFR. Este estudio IFUM en realidad era un estudio de un solo brazo, de etiqueta abierta, para probar para probar la efectividad de gefitinib como primera línea en pacientes caucásicos con mutaciones en EGFR. Ahí sí, cuando tomamos en cuenta la presencia de mutaciones activantes, lo que este estudio encontró fue una tasa de respuesta objetiva de 69.8%, muy congruente con el estudio retrospectivo o el subestudio retrospectivo de IPAS.
Otra cosa interesante de este estudio es que adicionalmente se consideró el uso de muestras de plasma. Y la parte interesante de las muestras de plasma tiene que ver con la idea de que pues, estas biopsias líquidas son mucho menos invasivas. Y que también, si no existe tejido tumoral disponible, porque las biopsias de cáncer de pulmón suelen ser muy pequeñas, entonces es posible considerar utilizar muestras de plasma. Entonces, pues eso quiere decir que para 2015, después de todos estos estudios de tanto científicos como estudios clínicos, gefitinib es aprobado nuevamente como tratamiento de primera línea en cáncer de pulmón de células no pequeñas metastásico en pacientes que tuvieran mutaciones en el gen de EGFR que hayan sido detectadas con una prueba aprobada por la FDA. Y en realidad creo que esto justamente nos habla del avance que hay en la medicina de precisión en un periodo de 10 años. En 2005, el uso del medicamento estaba restringido a la opinión del médico. Para 2015, 10 años después, con base en la evidencia científica, se tiene ahora ya un lineamiento claro en el que se busca primero una alteración genética particular a la cual podemos asociar un tratamiento específico dirigido. Y eso esencialmente es la medicina de precisión, en este caso, la oncología de precisión. Entonces, bueno, no todo es miel sobre hojuelas. Si bien podemos localizar a un paciente que sea candidato para recibir un inhibidor de la tirosincinasa porque tiene una mutación en EGFR y sabemos que normalmente habrá una buena respuesta durante los primeros meses, también es un hecho que en algún momento empieza a haber progresión de la enfermedad a pesar de que el paciente esté en un tratamiento dirigido. Lo que también se descubrió con el paso del tiempo es que muchos de estos tumores suelen adquirir una mutación adicional. Esta mutación secundaria en la posición 790 lo que hace es conferir resistencia al tratamiento. De manera que ahora también la mutación T790 se ha convertido en un importante biomarcador de resistencia a este tratamiento con inhibidores de la tirosincinasa, sobre todo porque tenemos medicamentos para eso. Entonces, también los medicamentos han ido cambiando. Acá hablamos de gefitinib. Este sería un medicamento de primera generación que se caracterizaba por tener una unión reversible al gen de EGFR cuando había mutación. Vino una segunda generación de inhibidores de la tirosincinasa que tienen una unión covalente al receptor y finalmente tenemos una tercera generación que además de unión covalente son selectivos para la presencia de la mutación de resistencia T790. Entonces, así es como vamos completando un poco el panorama. Ahora bien, estas son guías de 2019 de qué hacer exactamente cuando existe desarrollo de resistencia. Y esto esencialmente se resume así, en pacientes que tienen una mutación sensibilizante, que están bajo tratamiento y que presentan progresión, la prueba mínima deseable debe ser buscar una mutación en T790M. Si esta no está presente, entonces, como nos dice acá el lineamiento, pues habrá que buscar algunas otras mutaciones distintas a T790M. Pero el primer blanco al cual dirigiremos nuestra atención sería T790M. Y para ello, pues también podríamos mencionar entonces esta guía de práctica clínica de ESMO, también de 2019, en la que lo que podemos ver es que justamente pacientes que tienen cáncer de pulmón de células no pequeñas metastásico, lo primero que deben recibir es una prueba molecular que debería incluir al gen de EGFR. Pero aquí empezamos a ver algunos otros. Empezamos a ver mutaciones puntuales para BRAF y también la búsqueda de algunos genes de fusión, por ejemplo, ALK o ROS1, porque se han ido desarrollando distintas terapias dirigidas para estas distintas alteraciones que son frecuentes en este tipo de cáncer de pulmón. De manera que si lo que encontramos es una translocación que involucra al gen ALK, pues existen tratamientos específicos para ello. Si es la mutación puntual B600 en BRAF,
también existen tratamientos particulares. De EGFR hemos hablado ya bastante. Y finalmente, en el caso de la translocación de ROS1, también tenemos tratamientos dirigidos. Ahora bien, acá cuando decíamos, si tenemos un paciente que se ha detectado una mutación activante en EGFR y que se le está administrando uno de estos tratamientos dirigidos y existe progresión de la enfermedad, como ven acá, lo primero que hay que hacer es buscar la mutación T790 en el exón 20. Pero acá hay que tener en consideración que esto puede ser una muestra de plasma, de acuerdo con estas guías de práctica clínica. Y solamente en caso de que no se encuentre la mutación en plasma, debe hacerse la prueba reflejo en una nueva biopsia. Porque también lo que sabemos es que pues, las biopsias líquidas tienen sus límites de sensibilidad y por lo tanto su aplicación también es limitada. De manera que una mutación negativa en plasma podría ser un falso negativo y se recomienda hacer una biopsia de tejido. En cambio, si en plasma se identifica una mutación en T790M, sabemos que esa mutación es real y entonces automáticamente podemos movernos a una terapia dirigida, que decíamos puede ser osimertinib, o en caso de que sea negativa, incluso a pesar de la biopsia, entonces podemos cambiar a una terapia más convencional. Pero no solo eso. ¿Qué pasa si hacemos esas primeras pruebas moleculares que ya están recomendadas? ALK, BRAF, EGFR y ROS1. Estas pruebas, como estábamos viendo, pueden hacerse por PCR en tiempo real. Tenemos ya kits específicos para hacer este tipo de pruebas. Sin embargo, también habíamos mencionado que una característica de estas biopsias es que suelen dar muy poco material. Entonces, cabe la posibilidad de que no se puedan hacer todas estas pruebas por PCR. Y también cabe la posibilidad, como dice aquí, de que estas mutaciones que estamos buscando sean negativas. En ese caso, o en el caso de que tengamos muy poca muestra, cabe la posibilidad ahora de hacer estos paneles de secuenciación masiva que nos permitan hacer un barrido mucho más amplio de distintos genes. Entonces, esos paneles de secuenciación masiva pueden hacerse bien tras obtener una prueba negativa o incluso en el momento que se va a abordar por primera vez la búsqueda de estos marcadores, o puede hacerse por PCR en tiempo real. Un poco hablaremos de cuándo seleccionar una tecnología u otra. Entonces, acá es también interesante mencionar que cuando no encontramos una de estas mutaciones para las cuales tenemos un tratamiento específico, lo que se recomienda es buscar la expresión de PDL1. Este PDL1 se ha tomado como un biomarcador que nos indica cuando un paciente podría ser candidato para recibir una inmunoterapia. Un poco con la idea de que cuando un paciente presenta sobreexpresión de PDL1, es posible dirigir algún anticuerpo contra esas células que están sobreexpresando PDL1. Ahora bien, en esta guía también podemos observar que si la expresión de PDL1 cae en una de estas categorías, pues tenemos ahí ya ciertos tratamientos dirigidos. Pero una de las opciones, cuando la cantidad, la expresión de PDL1 es baja, es hacer una prueba de mutación, de carga mutacional tumoral. Es decir, cuántas mutaciones se encuentran por cada megabase del genoma de este tumor. Y eso quiere decir que si vamos a evaluar mutaciones por megabase, esto nos está hablando de una tecnología de secuenciación masiva, sí o sí. Entonces, como ven, estas guías de práctica clínica de hace 2 años ya están empezando a considerar, aunque no lo mencionan expresamente, pero ya están empezando a considerar la posibilidad de emplear secuenciación masiva dentro del flujo, dentro del algoritmo diagnóstico. Entonces, vamos a retomar un poco cómo es que podemos colocar la PCR en tiempo real o la secuenciación masiva en un flujo de trabajo de oncología de precisión. Lo que sabemos es que las dos tecnologías son complementarias, justo como veíamos en la diapositiva anterior. Ahora, ¿cuáles son las características de la PCR en tiempo real? Pues primero es que tiene una alta sensibilidad. Nos permite no solamente detectar, sino potencialmente cuantificar un biomarcador.
Los resultados son rápidos, es una tecnología ya muy bien establecida, con procedimientos de prueba bastante simples y flujos de trabajo pues que ya esencialmente están muy estandarizados en casi cualquier laboratorio. Y esencialmente implican extraer el ácido nucleico, ya sea de la biopsia o de la biopsia líquida, para después montar una reacción de PCR en tiempo real y analizar los resultados. Eso quiere decir que hasta este momento la PCR en tiempo real es el estándar de oro para la evaluación cuantitativa de distintas mutaciones o cualitativa. En cuanto a la secuenciación masiva, pues acá la ventaja que tiene es que nos da información de la secuencia, es decir, de todo el contexto, no nada más de esa mutación que estamos buscando, de manera que si hay algo más, alguna otra mutación en la región de estudio, pues es probable que obtengamos esa información que de otra manera no veríamos. Ahora bien, esto también, como decíamos, nos permite hacer un barrido mucho más completo de muchos genes y muchas muestras en una sola corrida. Pero, por otro lado, hay que pensar en la bioinformática que nos permita interpretar esos resultados y adicionalmente una de las ventajas de la secuenciación masiva es que nos permite multiplexear muchas muestras y procesar muchas muestras y muchos genes en cada una de ellas al mismo tiempo. Entonces, en realidad, son soluciones sinergísticas y la decisión de cuál emplear pues depende de varios factores. Espero que un poco lo que podamos hacer al final de esta charla es entender mejor dónde cuadran estas tecnologías. Entonces, una de las cosas muy interesantes es que ambas tecnologías, como decíamos, no solamente son sinergísticas, sino además se parecen bastante entre sí. Lo que tienen en común es que de una muestra tendremos que extraer los ácidos nucleicos. Y lo siguiente que hay que considerar es, dependiendo del instrumento o de los alcances del estudio, pues seleccionaremos la tecnología de PCR en tiempo real o seleccionaremos la secuenciación masiva con su correspondiente análisis bioinformático de datos. Entonces, hablemos un poquito de cómo se ve la cuestión de la PCR en tiempo real hoy por hoy en cuanto a la oncología de precisión. Después hablaremos un poco de la secuenciación masiva en oncología de precisión y después intentaremos asomarnos al futuro, a ver qué nos depara el futuro en este tema. Entonces, cuando hablamos de medicina personalizada, medicina de precisión, ahí hay ciertos conceptos que son muy relevantes. Por ejemplo, cuando hablamos de el riesgo de desarrollar una enfermedad, en general estamos hablando de identificar la predisposición a esta enfermedad. Ahora bien, esta predisposición en muy raras ocasiones se asocia solamente a uno u otro gen. Normalmente la predisposición pues es una combinación de alteraciones genéticas en distintos genes junto con los factores medioambientales. Eso quiere decir que en cuanto a PCR en tiempo real, pues en realidad no hay mucho que hacer en cuanto a estudios de predisposición. Sin embargo, cuando el paciente ya se presenta con una enfermedad y lo que toca es establecer un diagnóstico, es decir, determinar cuál es la enfermedad, ahí sí ya empezamos a ver ciertos marcadores que tanto para leucemias como para tumores sólidos empiezan a tener un papel diagnóstico relevante. Lo siguiente, una vez que hemos establecido el diagnóstico, quisiéramos también saber qué esperar de esa enfermedad, qué tan agresiva esperamos que vaya a ser, y a eso le llamamos pronóstico. Nuevamente, tenemos distintos marcadores, algunos que tienen un papel emergente apenas, que están bajo estudio, tanto para leucemias como para tumores sólidos. Y una vez que tenemos establecido el diagnóstico, idealmente vamos a iniciar una estrategia terapéutica y aquí viene el papel predictivo de estos marcadores. Es decir, en presencia de alguna de estas mutaciones, se predice que habrá respuesta a un fármaco específico. Nuevamente, decíamos, esto es la parte central de la medicina de precisión, de la oncología de precisión. Y nuevamente tenemos algunos marcadores ya muy indicativos en el caso de las leucemias y lo mismo en el caso de los tumores sólidos. Finalmente, cuando el paciente ya está recibiendo un tratamiento, lo siguiente que queremos ver es si está respondiendo a ese tratamiento y en todo caso, una vez que ha habido una respuesta, identificar si hay enfermedad mínima residual, darle seguimiento y en todo caso, identificar una recidiva lo más tempranamente posible para cambiar la estrategia terapéutica. Y ahí, en general, las leucemias están muy bien estudiadas, los distintos marcadores que se tienen para hacer este tipo de monitoreos.
La leucemia, en estos datos de Globocan de 2018, pues bien, era no la más frecuente ni la más letal, pero nuevamente es una enfermedad que supone una fuerte carga para los sistemas de salud de distintos países. Ahora bien, la leucemia la podemos dividir en esencialmente dos tipos, dos grandes tipos, dependiendo del tipo de célula que da lugar a la leucemia, y las dividiríamos en mieloides y en linfoides. Y al mismo tiempo, cada una de ellas la podemos dividir de acuerdo con su progresión en aquellas que son de curso agudo y en las que son de curso más bien crónico. En ese sentido, en el caso de las leucemias mieloides, pues tenemos las leucemias mieloides agudas y en ellas normalmente vemos un conjunto de alteraciones que son muy características de estas. Por ejemplo, translocaciones entre el gen PML y el receptor de ácido retinoico, y ahí hay distintas alteraciones, distintos puntos de ruptura y algunas otras fusiones, así como cambios en los niveles de expresión de algunos genes. Ahora bien, en el caso de la leucemia linfoide aguda, acá tenemos uno de los marcadores muy comunes y aquí sería importante mencionar que estas se ven mucho más frecuente en grupos de edad pediátrica. Entonces, pacientes pediátricos que se presentan con leucemia, de las primeras pruebas que se van a hacer justamente es la búsqueda de la fusión menor, por eso la M minúscula, de BCR-ABL1 o el cromosoma Filadelfia. Pero también es posible buscar la fusión mayor de BCR-ABL1, así como algunas otras fusiones que frecuentemente se presentan en este tipo de leucemias. Finalmente, en el caso de las leucemias mieloides de una progresión más bien crónica, en realidad lo que tenemos es un conjunto de enfermedades que se les conoce como neoplasmas mieloproliferativos. Y ahora sí, para determinar cuál es el neoplasma mieloproliferativo particular, existe también ya un algoritmo diagnóstico a nivel internacional, el cual, como primer punto, considera la búsqueda del cromosoma Filadelfia, porque más o menos, bueno, en realidad la totalidad de las leucemias mielógenas crónicas tendrán esta alteración. Y estas responden aproximadamente por el 35% de los neoplasmas mieloproliferativos. Ahora bien, si no existe cromosoma Filadelfia, eso quiere decir que este neoplasma mieloproliferativo probablemente se trata de una policitemia vera, de una trombosis esencial, perdón, una trombocitemia esencial o una mielofibrosis primaria. Y en ese sentido, el siguiente marcador por el que deberíamos enviar una prueba sería la mutación puntual B617F en JAK2, ya que casi la totalidad de casos de policitemia vera presentan este marcador, mientras que solamente la mitad, más o menos, de los casos de trombocitemia esencial y mielofibrosis primaria presentarán este marcador y adicionalmente habrá que acompañar esto con las observaciones al microscopio de la morfología celular. Si JAK2 no tiene mutación, el siguiente marcador que se recomienda evaluar es calreticulina, dado que entre un quinto y un cuarto de los casos de trombocitemia esencial o mielofibrosis primaria van a presentar mutación en este gen. Y finalmente, si este es negativo, lo siguiente que se recomienda, si bien la prevalencia de estas mutaciones es baja, es buscar mutaciones en MPL. Entonces, nuevamente, esto es un algoritmo diagnóstico que se puede llevar en el orden en el que revisamos con pruebas secuenciales, o podríamos también pensar en un panel de secuenciación masiva que nos permita en un solo experimento hacer un barrido de todos estos genes buscando estas mutaciones. Así, si tuviéramos que resumir 5 biomarcadores importantes en la leucemia, podríamos mencionar a JAK2, la mutación B617F, decíamos, sobre todo en neoplasmas mieloproliferativos en los que no hay presencia de cromosoma Filadelfia, la fusión mayor de BCR-ABL1, ya sea en leucemias mielógenas crónicas o en leucemias linfoides agudas, BCR-ABL1, pero ahora la fusión menor en esas leucemias linfoides agudas que son más frecuentes en grupos pediátricos,
la fusión BCR1 de PML RAR alfa en leucemia mieloide aguda y finalmente cambios en el nivel de expresión del gen WT1 en leucemias mielógenas agudas con cariotipo normal. Entonces, estos serían como 5 biomarcadores muy relevantes en la práctica clínica en el caso de la leucemia. Hablemos ahora un poco de los tumores sólidos. En el caso de los tumores sólidos, en realidad lo que vamos a considerar son diagnósticos de acompañamiento. Un diagnóstico de acompañamiento, entonces, no se refiere a diagnosticar una enfermedad, sino se refiere a buscar una alteración genética que pueda ser acompañada por un medicamento para el cual se predice habrá respuesta en función de esa alteración genética. Entonces acá pues hablamos amplio del gen EGFR, platiquemos un poco de las opciones que existen, pero como ven tenemos algunos otros genes para los cuales se han ido desarrollando medicamentos que son específicos para alteraciones genómicas particulares. Entonces, hablando del cáncer de pulmón de células no pequeñas, que fue con lo que iniciamos la charla, pues las mutaciones en EGFR se encuentran en más o menos 10% de los casos en el mundo occidental, más o menos en 35% de los casos en Asia del Este y en poblaciones latinoamericanas, la prevalencia de estas mutaciones parece oscilar en torno a 20 a 30%. Entonces, pues es un blanco terapéutico importante también en nuestras poblaciones. Como decíamos, todo esto tiene que estar respaldado por ensayos clínicos en los que se busca específicamente una mutación y se busca la respuesta de esos pacientes que presentan esa mutación a un tratamiento dirigido. En ese sentido, lo que tenemos acá son terapias dirigidas, por ejemplo, afatinib, gefitinib, del que hablamos bastante, y dacomitinib. Y todos estos en conjunto con una prueba que decíamos tiene que estar aprobada por la FDA. En particular, pues nosotros en Qiagen tenemos un kit para detectar 29 mutaciones en el gen EGFR en los exones 18, 19, 20 y 21. Y que además este kit está ya diseñado para poder trabajar con muestras de plasma o con muestras derivadas de tejido embebido en parafina. Claro, entre estas mutaciones pues se encuentra la T790, por lo que también es posible hacer pruebas en plasma. Acá les presento la referencia para el kit que es específico para plasma y acá está la referencia para el kit que es específico para muestras embebidas en parafina. Cáncer colorectal. Si bien el cáncer colorectal no es el que le sigue al cáncer de pulmón en cuanto a incidencia, sí es el que le sigue en cuanto a mortalidad. Nuevamente, este es un cáncer que normalmente esperaremos encontrar en etapas más avanzadas de la vida, pero que en años recientes ha empezado a observarse un cambio en la epidemiología de este cáncer y empezamos a detectarlo cada vez en etapas más tempranas de la vida. Acá, en el caso del cáncer colorectal, existe un tratamiento específico, Erbitux o Pectibix, que están indicados para pacientes, aunque acá cambia la lógica, que no tienen mutaciones en el gen Carras. En ese sentido, pacientes que sí tienen mutación, se espera un curso mucho más agresivo de la enfermedad y poca respuesta a estos tratamientos. En cambio, si tras evaluar estas mutaciones en el codón 12 y 13 de Carras no se encuentra ninguna mutación, estos pacientes son candidatos para recibir alguno de estos tratamientos dirigidos. Y desde luego tenemos también algunos kits específicos para buscar estas mutaciones en muestras embebidas en parafina. En el caso de melanoma, acá el gen relevante es BRAF. BRAF, regresamos a la lógica tradicional. En presencia de mutaciones en este gen, los pacientes son candidatos para recibir bien este tratamiento Bemurafenib o un tratamiento de combinación Tafinlar-Mekinist, como decíamos, en el caso del melanoma. Pero también este es un marcador que habíamos mencionado cuando hablábamos de cáncer de pulmón de células no pequeñas. Así que en este momento, si bien hoy tenemos este kit validado específicamente para melanoma, hace unos meses
que la FDA finalmente nos dio ya la aprobación para emplear este kit también para cáncer de pulmón de células no pequeñas, junto con un tratamiento de Amgen. Entonces, pues como ven, la medicina de precisión, tal como vimos en las diapositivas anteriores, pues está en continua evolución y lo cierto es que pues hay algunos genes que se encuentran frecuentemente mutados, como vimos también al principio, y que potencialmente son candidatos para recibir estas terapias dirigidas. Acá lo que vamos a buscar entonces con este kit serán mutaciones B600E, tanto la normal como la compleja, así como algunas otras mutaciones en la valina 600. Ahora bien, en el caso de los tumores en IDH, perdón, las mutaciones en IDH1 e IDH2 en glioma, acá habíamos visto hace unas diapositivas que estas no tienen tanto un papel de diagnóstico de acompañamiento. Estas más bien tienen un papel diagnóstico y pronóstico. Y acá, si bien el glioma no es un tumor muy frecuente, cuando hablamos específicamente de cánceres de cerebro, sí es el tipo de tumor más frecuente que hay. Y como decíamos, este kit entonces está diseñado para buscar 7 mutaciones en el gen IDH1 y 5 en el gen IDH2, entre ellas las 3 más frecuentes, que nos ayuden no tanto a buscar un tratamiento, sino en este punto a establecer un diagnóstico y un pronóstico, sabiendo que en general muestras que tienen mutaciones en IDH1 e IDH2 tendrán un mejor pronóstico. PIK3CA, si recuerdan aquella diapositiva en la que revisamos los perfiles mutacionales de distintos tumores, PIK3CA era el segundo gen más frecuentemente mutado. No, en realidad hace ya 2 años que la FDA dio su aprobación para este tratamiento, Alpelisib, el nombre comercial es Piqray, para cáncer de mama avanzado que tiene mutaciones en el gen de PIK3CA. Entonces, tenemos un kit que está diseñado para buscar 11 alteraciones clínicamente accionables en este gen que, como decíamos, predigan una respuesta a Piqray. Y este es otro de los kits, junto con el de cáncer de pulmón, que puede ser utilizado tanto en muestras embebidas en parafina como en muestras de biopsias líquidas. Y entonces acá la diferencia esencial será la selección de un kit que nos permita extraer los ácidos nucleicos de la muestra correspondiente. Otra de las aprobaciones muy recientes, hace unos 2 años aproximadamente, fue tanto de un medicamento como de un kit para detectar las mutaciones, fue este de Valversa, cuyo principio activo es erdafitinib para pacientes de cáncer urotelial avanzado con mutaciones en el gen FGFR. La diferencia de este kit con todos los demás que hemos revisado es que además de mutaciones puntuales, puede buscar también fusiones. Y una de las características de los genes que van a buscar fusiones es que trabajan con RNA. Entonces, si bien todos los demás kits que habíamos revisado en cuanto a tumores sólidos pueden trabajar con DNA extraído de muestras embebidas en parafina, este kit en particular requiere muestras de RNA extraídas de tejido embebido en parafina. Y un poco hasta ahí es donde llega por ahí, habrá algunas casas comerciales que de pronto tendrán algún gen adicional, etcétera. En el caso de los tumores sólidos, incluso nosotros tenemos acá algunas otras pruebas de otra tecnología que ya no quise abordar por temas de tiempo, pero que si les interesa, pues podríamos discutir un poco más adelante. Hablemos de la secuenciación masiva y su papel en oncología de precisión. Regresamos a esta diapositiva que ya habíamos mencionado y decíamos, el hecho de poder evaluar todos estos genes al mismo tiempo en una biopsia podría estarnos hablando del uso de secuenciación masiva. Y nuevamente, aquí decíamos, en caso de que esos genes sean negativos, otro de los blancos aceptados es la carga mutacional tumoral. Y eso, sí o sí, debe hacerse por secuenciación masiva. En todos los casos, cuando estamos pensando en secuenciación masiva, un asunto que debe ser de preocupación para quien está encargando esta prueba es la heterogeneidad del tumor. Sabemos que
cuando se hacen estas, ya sea biopsia líquida o biopsia de tejido, pues en realidad lo que estamos tomando ahí es toda una colección que nos habla de células tanto normales, todo el estroma que está sosteniendo a ese tumor, como de células tumorales. Y dependiendo del tipo de tumor, de la laminilla que nos envía el patólogo, etcétera, cabe la posibilidad de tener más o menos células tumorales. Y dentro de esas células tumorales, como decíamos al principio, puede haber distintas clonas. Y esas distintas clonas pueden tener distintas mutaciones cada una de ellas. Eso quiere decir que lo que tenemos que garantizar es que la tecnología que vayamos a utilizar nos permita detectar con confianza mutaciones de baja frecuencia, porque también sabemos que es posible que se introduzcan errores dentro de la técnica, ya sea durante el proceso de amplificación o durante el proceso mismo de secuenciación, y podrían verse como mutaciones. ¿Cómo podemos abordar este tema en secuenciación masiva que nos permita tener una mayor confianza en el llamado de estas variantes de baja frecuencia? De unos años para acá, lo que ha surgido es la secuenciación digital. La secuenciación digital lo que implica es tener índices moleculares únicos. Y esto, no voy a entrar en detalles experimentales, pero a grandes rasgos lo que nos permite hacer es marcar las moléculas originales de DNA o de RNA en la muestra antes de hacer cualquier amplificación y antes de hacer la secuenciación, para poder rastrearlas una vez que se hace el análisis de datos. El poder rastrear estas moléculas originales nos ayuda a incrementar la confianza en el llamado de variantes raras, porque también nos permite eliminar mediante un análisis bioinformático esos artefactos introducidos por la tecnología. Nos permite también obtener datos precisos y cuantitativos cuando estamos hablando de cambios en el número de copias, también cuando estamos hablando de cambios en el nivel de expresión, y finalmente la estrategia que al menos nosotros utilizamos para incorporar los índices moleculares únicos nos ayudan a tener una estrategia que se llama extensión por un solo primer. Esa extensión por un solo primer nos da dos ventajas. Nos permite hacer mucho más eficiente la secuenciación para poder procesar más muestras por cada montaje, y por otro lado nos permite hacer cambios al contenido del panel de manera bastante flexible. ¿Por qué es importante el contenido del panel? Pues bueno, tengo esta historia que a mí me encanta. Está ahí un individuo buscando una moneda en el piso. Se acerca el policía y le pregunta, pues, ¿qué está haciendo? No, pues estoy buscando por mi moneda que se me cayó. Oiga, ¿y se le cayó aquí la moneda? Porque creo que ya lleva un tiempo buscándola. No, mi moneda se cayó por allá. Bueno, entonces, ¿por qué le está buscando aquí? Pues es que aquí es donde está la luz. Y un poco eso es lo que pasa con los paneles de secuenciación masiva. Si la mutación está en una región que está cubierta por el panel, la vamos a ver. Pero si no está cubierta por el panel, pues esencialmente no la vamos a encontrar nunca, sin importar cuánto busquemos. Entonces, trabajar con paneles dirigidos, pues siempre es un poco este juego de ver o no ver la mutación. Y entonces es importante entender los alcances de estos paneles de secuenciación masiva en vista a lo que nos espera en el futuro. Hoy por hoy, decíamos, las guías de práctica clínica pues nos dicen, busquemos mutaciones puntuales en EGFR, translocaciones en ALK y en ROS1 y mutaciones puntuales en BRAF. Ok, entonces es momento de elegir un panel. Lo primero que podemos hacer es irnos a un panel que tenga contenido accionable, es decir, que incluya genes cuyas alteraciones ya tienen terapias aprobadas. Pero, cuidado, eso nos funciona para aquello que vemos en DNA, es decir, mutaciones puntuales en EGFR y en BRAF. Pero aquí estamos excluyendo ALK y ROS1. Entonces la otra opción es, ok, podemos ir por un panel dirigido específico para mutaciones relevantes en pulmón de cáncer. Entonces esto tiene un contenido más amplio, específico para cáncer, pero genes relevantes para el cáncer de pulmón. Y adicionalmente podemos extraer RNA de esa muestra y entonces utilizar un panel específico para buscar fusiones relevantes como ALK y ROS1. Pero aquí ya estamos hablando de dos paneles. Otra opción, pues, será buscar algún panel multimodal
específico para cáncer de pulmón que nos permita hacer una evaluación simultánea de las mutaciones en el DNA y las fusiones en el RNA. Finalmente, otra estrategia para seleccionar el panel podría ser ir por un panel multimodal que esencialmente abarque muchísimos genes y fusiones de cáncer. Entonces, aquí estamos hablando de un contenido muy amplio en el que podemos ver mutaciones, podemos ver fusiones, podemos ver carga mutacional tumoral, inestabilidad microsatelital y que implica trabajar al mismo tiempo con DNA y con RNA para poder hacer una cobertura mucho más amplia de todos estos posibles blancos terapéuticos. Ahora bien, lo que sí ocurre es que ninguno de nosotros puede ver el futuro. Y entonces cuando pensamos en un panel, pues en realidad hay que pensar un poco pensando, hay que acercarse a eso pensando un poco qué podría ocurrir el día de mañana en cuanto a nuevas alteraciones genéticas que se van a descubrir como relevantes para un tipo de tumor, nuevos lineamientos nacionales o internacionales, nuevos medicamentos que se vayan a desarrollar, nuevas estrategias terapéuticas, distintos tipos de muestras. Hace unos años no hablábamos de biopsias líquidas, nuevos ensayos clínicos que de pronto validen nuevos usos de medicamentos en otros tipos de tumor, etcétera. Entonces, pues al final del día, la selección de un panel de secuenciación masiva, pues tiene que tomar en cuenta distintos factores. Por un lado, decíamos, la precisión para llamar esas variantes de baja frecuencia. Y ahí, pues, hablamos de los índices moleculares únicos que nos permiten hacer secuenciación digital. Otro de los criterios importantes que decíamos, ¿qué tan amplio va a ser ese panel? Sabiendo que un panel más grande nos va a permitir procesar menos muestras por cada montaje, con lo que incrementará el costo por muestra. Pero al mismo tiempo, un panel más grande nos permitirá detectar distintas lesiones genéticas y también un panel más amplio nos podría dar la opción de incluir distintos tipos tumorales en un mismo montaje. Entonces, todos esos son factores que hay que considerar cuando estamos seleccionando tecnologías. Otro que habría que pensar sería qué tan fácil es cambiar, incrementar, personalizar este contenido del panel, porque nuevamente pues no sabemos qué nos depara el futuro. Y en ese sentido, pues lo que habría que considerar es la validación que cada laboratorio requiere para sus flujos de trabajo nuevos, los nuevos paneles, y cuál es la capacidad que tienen estos nuevos cambios para detectar fusiones ya reportadas o de pronto también para incrementar la capacidad de detectar fusiones nuevas, aún no reportadas. Y finalmente, cuando hablamos de secuenciación masiva, no podemos dejar de lado la importancia del análisis e interpretación de los datos generados, que nos permitan darle al médico tratante un reporte que idealmente le ayude a tomar decisiones terapéuticas. Y ahí entonces cada laboratorio tendrá que pensar también qué es más conveniente para ellos, tener un equipo de bioinformática o utilizar un software comercial que se encargue de hacer distintas cosas por ellos, como actualizar bases de datos. Porque si no tienen un software comercial, entonces este equipo de bioinformática tendrá que ocuparse también en estar haciendo revisiones continuas de la literatura. Otro factor importante tiene que ver con el tiempo que nos está llevando a entregar resultados en un análisis manual contra un análisis con un software comercial en función del número de muestras que está recibiendo ese laboratorio. Y finalmente, es importante considerar la capacidad que se tendría para hacer un análisis retrospectivo de los resultados. Es decir, si hoy localizo una mutación en un paciente que probablemente no tiene ninguna relevancia clínica porque no existen reportes, tal vez si regreso a esta misma secuenciación dentro de 6 meses, existe ya un reporte que nos diga que esa mutación, después de todo, sí tenía cierta relevancia y que incluso tal vez hay algún ensayo clínico que está reclutando pacientes con esa alteración en particular. Ahí se vuelve relevante esa capacidad para hacer un análisis retrospectivo de los datos. Entonces, la secuenciación masiva en la oncología de precisión, pues en realidad implica toda una serie de pasos que nos permita ir, como decíamos, desde una muestra, extraer el DNA, construir la librería y pues aquí lo que decíamos importa mucho es seleccionar el panel adecuado para después hacer la secuenciación masiva. Claro, hay algunos pasos intermedios de control de calidad que hay que hacer para, una vez que se hace la secuenciación masiva, hacer un primer análisis de datos
que incluya un análisis primario y secundario. El resultado de este análisis secundario será una lista de alteraciones que, pues si bien es ya un resultado, todavía no nos habla de la accionabilidad clínica de esas alteraciones genéticas. Entonces, todavía sería posible pensar en un análisis terciario que nos hable de una interpretación de datos de cuáles de esas mutaciones encontradas en ese tumor son mutaciones patogénicas, son mutaciones probablemente conductoras del tumor, como habíamos iniciado la charla, o sean solamente mutaciones pasajeras de significado clínico incierto, y en todo caso, si existen terapias aprobadas o ensayos clínicos que están reclutando pacientes con esas alteraciones, de modo que lleguemos a este insight, a este conocimiento biológicamente relevante para el paciente, en el sentido de qué podemos hacer en términos terapéuticos por el paciente que se nos presenta con este tumor y a quien quisiéramos darle una terapia dirigida. Ahora bien, aquí cabe todavía la posibilidad de pensar en una nueva tecnología en la que validemos las mutaciones relevantes o bien que podamos dar seguimiento a un paciente que ya está bajo tratamiento para determinar si esas células que tenían esa mutación en efecto están desapareciendo. Y entonces ahí se vuelve relevante contar con tecnologías que nos permitan niveles de resolución tales que podamos dar seguimiento de enfermedad mínima residual y, como decíamos, identificar de manera muy precoz alguna recidiva que pudiera presentarse. Entonces, eso también nos empieza a mover hacia el futuro. ¿Qué tecnologías podríamos pensar? Pues bueno, la PCR es una de ellas, claro. Habíamos hablado de la interrelación entre la PCR en tiempo real y la secuenciación masiva. Sin embargo, hay que considerar que también las tecnologías, así como le pasó a la secuenciación, le ha pasado a la PCR y las tecnologías continúan avanzando. La PCR convencional inició por allá a comienzos de los 80s, entonces pues estamos hablando de una tecnología pues que ya tiene sus casi 40 años de existencia. En 1996 se descubrió que es posible, al incorporar alguna molécula que nos permita rastrear la amplificación de nuestro blanco, hacer esta PCR cuantitativa y determinar en tiempo real cómo se van incrementando esas moléculas que estamos amplificando. Y si en ella incluimos una curva estándar de concentración conocida, incluso podemos hacer de esta una reacción cuantitativa mediante la interpolación de los datos. Pues bien, en 2006 surgió un nuevo tipo de PCR que se le llama PCR digital. Formalmente la PCR digital pues es la siguiente generación. Si bien tenemos secuenciación de nueva generación, pues tenemos también una nueva generación de PCR, que es la PCR digital. La PCR digital entonces lo que hace es que construye sobre las dos tecnologías de PCR anteriores. Se basa en la misma química y flujo de trabajo que una PCR en tiempo real, lo mismo, utiliza los mismos reactivos, pero la detección de la fluorescencia, en vez de hacerse en cada uno de los ciclos, se hacen en punto final, tal como era el caso de la PCR convencional. Esto en realidad lo que implica es que vamos a diluir la muestra y vamos a particionarla, es decir, vamos a buscar la manera de dividirlo, de dividir esa muestra, de manera que tengamos micro o nano cámaras de reacción en donde idealmente tenemos una sola molécula aislada. Eso quiere decir que tras contar el número de señales que tenemos en tiempo final y considerar el factor de dilución que empleamos para esa muestra, podemos obtener una cuantificación absoluta que nos ahorra el utilizar una curva patrón. Eso incrementa muchísimo el nivel de resolución y la precisión en los resultados. Y entonces, cada vez más estamos viendo aceptación de esta nueva tecnología en donde cuantificar moléculas de baja abundancia es relevante, que es justamente lo que decíamos que es importante en el cáncer, poder distinguir esas mutaciones que se encuentran en una baja frecuencia. Entonces, un poco llegando hacia el final de esta charla e intentando pensar cómo se va a ver el futuro de la oncología de precisión, podríamos decir que estamos hoy en día en un punto en el que
si bien la PCR en tiempo real domina la escena, porque es la que tiene ya, decíamos, un flujo de trabajo y pruebas muy bien establecidas, aprobadas por organismos internacionales, basado en evidencia, en ensayos clínicos, etcétera, pues también estamos en un punto en el que también la secuenciación de nueva generación está empezando también a entrar en mayor o menor medida en este campo del diagnóstico in vitro. Y un poco lo que estamos viendo ahora es un uso mixto, complementario de ambas tecnologías. En algunos casos, dependiendo del número de blancos que se vayan a evaluar, puede utilizarse PCR en tiempo real. O como veíamos, si el número de blancos es alto o si de pronto los blancos que evaluamos no dan frutos, podemos pensar en hacer barridos más amplios mediante secuenciación masiva, para después movernos a PCR en tiempo real solamente para dar seguimiento a ese paciente cuya mutación ha sido identificada por secuenciación masiva. Pero finalmente estábamos hablando también de la PCR digital. Y en realidad creo que estamos en un punto muy interesante en el que las tres tecnologías empiezan ya a traslaparse. Yo diría que hoy estamos en este punto en el que vemos muy comúnmente la PCR en tiempo real, vemos muy comúnmente la secuenciación masiva y empezamos a ver ya las primeras aplicaciones de la PCR digital en la oncología de precisión. Así que yo creo que esta línea roja que tengo aquí colocada, de aquí en más, lo que hará será irse moviendo hacia la derecha y poco a poco empezaremos a ver una mayor adopción de la PCR digital en conjunto con la secuenciación de nueva generación, y no por ello va a desaparecer la PCR en tiempo real, al menos en el futuro inmediato. Pero creo que así como van avanzando las tecnologías, llegará el momento en el que, como también dejaremos de ver la secuenciación Sanger en el panorama clínico, dejaremos de ver también la PCR en tiempo real en el panorama clínico, conforme se vayan validando nuevos flujos de trabajo de PCR digital. Llegaremos al punto en el que tendremos protocolos de secuenciación masiva, protocolos de PCR digital y pues será interesante ver más acá qué nos van a traer las nuevas tecnologías. Eh, y decíamos, hoy por hoy, una de las cosas muy interesantes de la PCR digital es su capacidad para buscar mutaciones de baja frecuencia. Entonces, si bien hablábamos de esta evolución de las tecnologías, pues un poco esa evolución tiene que ver también con la capacidad que tienen para abordar muchos blancos, pero también para abordar variantes de baja frecuencia. Entonces, por ejemplo, la secuenciación Sanger pues puede utilizarse en tejido tumoral, pero si una mutación tiene menos de 10% de frecuencia, difícilmente la vamos a identificar con secuenciación de Sanger. La pirosecuenciación, ahora sí, esta puede llegar hasta 10% o incluso un poco más abajo. La secuenciación masiva, hasta 2%, pero ojo, ahora con la secuenciación digital podemos llegar todavía hasta 1% o incluso 0.5%, que es en donde actualmente colocaríamos la PCR en tiempo real, o incluso un poco más abajo si a la PCR en tiempo real le sumamos estrategias específicas como sondas ARMS. Pero finalmente lo que estamos viendo y por lo que creo que la PCR digital irá cobrando mayor importancia es justamente por esta propiedad que tiene de trabajar con variantes de muy baja frecuencia con alta precisión, lo que también pues, nos va abriendo la puerta a trabajar con distintos tipos de muestra que, como decíamos, tampoco sabemos qué nos depara el futuro en cuanto a nuevos tipos de muestra. Esto es Anar Health Technologies, innovación que transforma.